Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Como siempre digo, conforme al uso horario que me ves, para mí es un placer estar aquí nuevamente. Valga la redundancia que siento que nos vemos pronto, no pasa mucho tiempo para que nos volvamos a ver. Te diría que hago o pongo mi mayor empeño o mi esfuerzo para que nos veamos a través de lo que es YouTube o que sea Facebook, que son redes en las cuales publico, que tratemos de ver por lo menos una vez a la semana, ¿no? Te aseguro que pongo mi mayor empeño, como te lo digo, porque tengo compromisos, ¿viste? Por ejemplo, compromisos de estudio, tengo compromisos de trabajo, tengo lo que es mi familia, etcétera, muchas cosas que hacer de verdad. Y pues también siento que esto realmente importa para ustedes que son no una audiencia como tal, sino unos pensadores, ¿no? Unos hombres y mujeres que están al pie del cañón queriendo aprender y desaprender al mismo tiempo, porque a la misma vez que aprendemos cosas nuevas, desaprendemos las cosas viejas y vale la pena, por ejemplo, poner en práctica esa metáfora o esa idea sólida que es desaprender, ¿no? Porque lo más difícil de la vida, pienso, no es aprender, sino que es desaprender las cosas que un día nos vendieron o que aprendimos cuando estaban chicas. Para responder un par de preguntas, no sé qué te puedo decir, de pronto el audio puede ser malo, te lo he reiterado varias veces, la gente pregunta siempre o varias veces, hacen alusión a saber qué es lo que intento transmitir o qué es lo que hago. Y yo siempre digo que para que veas o entiendas de una manera sólida, tendrías que ver el video completo. Y siempre hago énfasis o te digo que esto no es para cambiar la vida de alguien, ni mucho menos, sino que esto es para hacerte pensar o que pensemos juntos, porque no se puede cambiar la vida de nadie. Lo que sí se puede hacer es poner a pensar y tal vez asimismo generar hábitos importantes y por consiguiente cambiar, pero de manera literal no se pueden cambiar las personas. Otra cuestión es que siempre hay alusión en quién, de qué trata esto, a qué va, o cuál es el fin de este, o qué hobby es este. Bueno, esto no es ningún hobby, esto simplemente es un proyecto en el cual, pues, ¿qué te puedo decir? La intención es que pensemos juntos, ¿no? De pronto de tantas cosas importantes que hay en la vida, de las cuales se puede hablar y aprender. Y me sirve a mí y te sirve a ti, ¿verdad? Día con día, y pues de pronto te diría que son temas culturales. Esto no es nada para ofender a nadie, ni mucho menos es algo de creencias o es algo de divinidad, por ejemplo, por no decir de Dios, ¿verdad? Porque de pronto puedes sentir como que esto sería un mensaje de pronto algo diferente, y esto no es cristiano, esto no es evangélico, esto no es católico, esto no es musulmán, esto no es adventista, no es testigo de Jehová, nada que ver, nada de eso. Diría que es muy noble de pronto intentar transmitir cosas correctas en un punto concreto, pero en este caso no son esas las intenciones que me mueven. Si ves mi canal, te diría que en el primer video hago mucha referencia a de qué se trata esto, y si ahora me ves a esta altura del partido, te hago énfasis para que entiendas de que no es algo en lo cual te voy a terminar persuadiendo para que creas algo en general, sino que esto es algo, no se diría metafórico, sino que se diría algo muy importante, que sirve día con día para mejorar y poder hacer mejores personas en un ambiente cultural. Okay. Sin muchos preámbulos, creo que vamos a avanzar a lo que el día de hoy intentaremos pensar juntos, o ver en qué conclusiones terminamos o qué terminamos pensando, si esto es lo mejor o si aquello pudo haber sido mejor, ¿verdad? El video anterior te hablé de lo que es la soledad. Yo espero que te haya gustado y siento que fue muy importante. Y en este caso te quiero que algo similar, algo que va de la mano con la soledad, que es el silencio, ¿no? El silencio como tal. Tú dirás, pero yo ya sé que es el silencio, siempre digo, hago hincapié en esta parte, pero yo te digo que todos sabemos que es el silencio. El problema es quiénes lo ponemos en práctica.
tú pones en práctica el silencio o yo lo pongo en práctica, o quienes alrededor del mundo o de tu persona cercana ponen en práctica el silencio. Lo primero creo que es definir la palabra silencio, ¿verdad? Entonces, el silencio como tal es la ausencia de sonido. Así de sencillo. Es la ausencia de sonido. Si me ves y de pronto ves que, o escuchas que hay pausas entre el hablar y el continuar, eso es silencio. Es la ausencia de sonido. Si me quedo callado ahorita y me ves y dices, ¿qué vas a hacer? Bueno, aprovecha este silencio, mira. Toma algo de agua o algo que me refresque la garganta, porque de pronto también hablar es como un trabajo, como que dice la película del hoyo. No sé si alguien ha visto la película del hoyo, donde el maestro le dice al joven que no le hable mucho o que no le pregunte tanto porque hablar agota. Entonces el silencio es importante y hablar también es importante, ¿verdad? Pero imagínate y piensa conmigo desde ese punto de vista. Nosotros, si somos, independientemente de cómo pienses, si somos creación, o tal vez piensas que somos de la teoría del Big Bang, o qué sé yo, venimos de los monos, no sé cuál es tu manera de pensar. Imagínate que si te ves al espejo, vas a ver que tienes dos orejas y tienes una boca. Entonces creo que es una razón por la cual siempre va a ser mejor guardar silencio que hablar, ¿verdad? No quiero ser como quien dice reiterativo, pero es importante hablar, sí, quedemos de acuerdo en eso, pero es más importante guardar silencio. ¿Por qué? Bueno, dice que si aprendes a escuchar serás muy sabio, porque es mejor recoger. Sí, me voy a entender. El que aprende a escuchar es una persona muy sabia porque aprende a recoger, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, si quieres aprender algo, tienes que aprender a ser muy escuchador, prestar atención, ¿me entiendes? Pero hablando no vas a aprender nada. El que siembra, el que habla siembra, pero el que escucha recoge. Y en mi caso, yo pienso que es mejor recoger. Yo soy un eterno aprendiz, o soy un tipo que estoy en pos de ser un buen aprendiz día con día, y vivo día con día haciendo cosas prudentes, por ejemplo, que me hagan aprender, ¿no? Escuchar cosas importantes, desde que sea una canción, porque viste que las redes, por ejemplo, o la vida en general te vende muchas cosas que puedes escuchar, pero no todo es realmente importa, o no todo es realmente productivo para nosotros. Si tú ves la música ahora, por ejemplo, tengo un video que habla sobre la música es explícita, escuchas muchas cosas que al final te podría acentuar que no van a mejorar tu vida. Si la música es un camino como tal y tú escuchas música que no debería de escuchar, imagínate. ¿Sabes? Estamos mal en ese contexto. Entonces el silencio, como quien dice, es muy importante en ese aspecto, porque no podemos desperdiciar la vida escuchando cosas que no van al caso, ¿verdad? Sino que deberíamos de prestar atención a aquellas cosas que sí realmente importan. Pero eso se mantiene la calma, se guarda el silencio mientras se escucha, ya sea una canción, ya sea un libro que escuches, ya sea una película, ya sea hablar a tu padre, ya sea lo que sea que vas a hacer. Tienes que prestar mucha atención y ser muy cauteloso, mantener la calma, estar en silencio. Si te pongo un caso de la importancia del silencio, te diría que el que puede nadar, o el que es un nadador nato o aprendió a nadar en algún día, logra entender la importancia del silencio a la hora de nadar, ya sea en un río, ya sea en un lago, ya sea en un mar, donde sea que tú nades, por ejemplo, entenderás que el silencio es sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, a la hora de que te estás ahogando, estás en una situación crítica en el agua, entre más mantienes la calma, hay más probabilidades de que te salven. Eso no lo digo yo, eso se ve un rescatista. Yo, por ejemplo, tengo, ¿qué te puedo decir? Tengo, ¿cómo se llama? Voluntariados en los bomberos de este país, y de pronto, pues, ahí te enseñan a ti cosas como esas, ¿no? A mantener la calma, ya sea bajo del agua o fuera de la misma. Si entre más mantienes la calma y guardas silencio, puedas escuchar cosas muy importantes, ¿verdad? Pero manteniendo la calma.
Si mantienes el silencio y guardas serenidad, puedes flotar encima del agua. Eso te lo puede decir cualquier tipo que sepa nadar. Pero eso pasa cuando que aprendes a escuchar. Tranquilo, tómalo con calma, que siempre te va a ir mejor. Eso es lo que yo te quiero hacer énfasis, quiero que pensemos juntos en este día, ¿verdad? Dice, a veces estar en paz es mejor que tener la razón. Yo no me considero ser un tipo muy de este punto, ¿no? Dice que a veces mantener la paz es mejor que tener la razón. ¿Viste? Eso es como que dice a la manera de que las personas no saben entender el palabrerío y hablan mucho, por ejemplo, me pasa que yo no soy un tipo muy silencioso. Si me ves ahorita, soy como un mono parlanchín, estoy hablando. Pero valga la redundancia que soy un tipo que vivo solo y tengo bastante espacio como para guardar silencio y aprender de mí mismo, ¿no? Entonces, imagínate que lo difícil que es aprender, por ejemplo, a tener la paz con los demás, porque nosotros, yo creo que nada en la vida está más equitativo que la razón, porque todos creemos tenerla, ¿no? Entonces, al creer que todos tenemos la razón, creo que a la hora de una discusión es bien difícil encontrar la paz, porque todos queremos tener la razón y hablamos y uno dice esta cosa y esta cosa. Me pasa con mis compañeros de trabajo, por ejemplo, que a la hora de debatir un punto, hay uno que dice una cosa y otro que dice la otra, y al final el más inteligente de todos es el que guarda la calma, el que se mantiene en silencio. Ese es el más inteligente, al menos desde mi punto de vista, no sé tú cómo ves o cómo piensas desde ese criterio propio. Por ejemplo, si eres novio y tienes tu pareja o eres casado en este caso, entenderás que cuando hay una discusión, por ejemplo, tiene que haber uno de los dos que tiene que ceder y quedarse callado. Pero si uno habla y otro habla y sigue en la controversia, nunca se encuentra la paz. Entonces, en este caso, aunque tenga unos la razón, siempre creo que es mejor quedarse tranquilo para guardar la paz, aunque a veces es bien difícil, créelo, porque creo que nadie quiere ceder el terreno, ¿no? Todos queremos mantener nuestro punto de vista y sostenerlo a veces hasta la muerte, ¿no? Entonces eso es complicado. Otro dice que no hay que dar consejos cuando no los pidan. Imagínate, o sea, me cuesta mucho, te lo digo de verdad, yo soy un tipo muy hiperactivo en esa área. Y cuando una persona por ejemplo, alguien está martillando un clavo y yo ya me golpeé la mano haciendo lo mismo que él está haciendo, yo quiero decirle y decirle, mira, no lo hagas porque te vas a golpear la mano, ¿verdad? O cuando alguien está jugando con juego, está haciendo algo malo, le digo, me dan ganas de decirle, no lo hagas, mira, te vas a tropezar. Por ejemplo, días atrás recuerdo que este le mostraba a un amigo cómo conducir y de pronto es bien difícil en ese caso porque uno hay que mantenerse callado y esperar que te digan qué hago aquí, ¿verdad? Pero es incomodísimo porque uno ya lo puede hacer y dice, bueno, qué difícil es enseñarle a este tipo, pero en ese caso creo que el silencio es muy importante porque si guardas la calma y esperas que alguien te pregunte siempre va a ser muy importante, porque cuando das algo sin que te lo pidan, como que la gente se siente muy incómodo, cargada. Yo te diría que en mi caso personal, yo agradezco mucho a las personas que me dan consejos a veces sin pedírselo, porque a veces eso es lo que necesitamos, ¿no? No obstante, te diría que me he sentido más cómodo cuando yo le pregunto, por ejemplo, a mi padre, ¿tú qué harías en este caso, papá? O a mi jefe, cuando le pregunto, por ejemplo, a mi jefe, le pregunto preguntas muy sólidas, no le ando preguntando a mi jefe cosas pueriles, ¿verdad? O triviales, sino que es un tipo muy inteligente, valga la redundancia, que tengo un jefe que es ingeniero y ese tipo, pues, ¿qué te puedo decir? Le haces una pregunta y es de los que yo te digo, no da consejos sin que se los pidas. Tienes que preguntarle de manera sola, pero ¿por qué? ¿Cómo funciona esto? El porqué de estas cosas, el porqué de lo otro. Y siempre tiene, no tal vez la respuesta sólida, pero tiene cosas importantes que decirte que te abren la mente y te hacen aprender. Y en ese caso, valga la redundancia, que el silencio de él al esperar que le pidan el consejo y el silencio mío para aprender a recoger es muy importante porque me hace crecer a mí y lo hace a él pues un tipo diferente. Dice, si vamos a romper el silencio, que sea para algo productivo. O sea,
estamos callados, la plática está prudente, está muy tranquila nos toca que opinar. Me pasa mucho que mis amigos, por ejemplo, de pronto están hablando mucho y yo les digo, ¿quieren que...? Y siempre me miran callado ¿y vos qué opinas? Y yo me quedo como que dice, ¿qué quieren? ¿Quieren que les diga la verdad o quieren que les dé una alabanza exagerada a ustedes o quieren que les dé lisonjas a ustedes? Porque en ese caso tendría que abrir la boca para decir cosas productivas y las cosas productivas a veces duelen porque se dice la verdad, ¿no? Pasa ahora en día que la mayoría de los pequeños hasta los muy grandes vivimos en una cultura encerrada de muchas cosas malas, ¿viste? Vuelvo a la música es explícita, las películas te enseñan cosas malas. Los padres como tal son muy ignorantes, sin faltarle respeto a los que no lo son, en que enseñan cosas que no deberían enseñarle a sus hijos. Y entonces los hijos aprenden a romper el silencio, pero no de una manera productiva. Y eso es pésimo, ¿no? Incomodísimo. Al menos para mí, de verdad te lo digo, yo tengo mis sobrinas, por ejemplo, o veo niños en la calle. Cuando una de mis sobrinas, por ejemplo, rompe el silencio para decirle una canallada, por así decirlo, por decirlo de una manera fina, a mis hermanos, yo me siento incómodo. Digo, ¿cómo un niño puede ser tan capaz de no poder usar el silencio de una manera prudente y al romperlo hacer una cosa tan inherente o tan simple, tan pueril, ¿no? Y pasa también con los padres, que los padres están ahí muy tranquilos y en una de esas dice, bueno, vamos a hablar. Y cuando van a hablar, lo que hablan son puras estupideces, puras burradas, puras alucinaciones. ¿Qué va a hacer? No, ¿qué importa? Pasa mucho con las personas también que hablan sin saber, imagínate. Rompen el silencio y no saben. Y vos les preguntas, ¿y por qué? Y te dicen, no, que la Casa Blanca, que el Pentágono por acá, que las Torres Gemelas, o te dicen que conocen Tacamandapio, que han ido por acá, que han ido por allá. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Y cómo pasó eso? Solo rompieron el silencio por el simple hecho de que se sentían aburridos o incómodos con el silencio. Y al final no están haciendo nada productivo. Y te quieren llevar con el pecho a ti y decirte, bueno, ya está. ¿Qué sé yo? Te diría que me frustro, me siento incómodo. Cuando yo tengo charlas, por ejemplo, también a veces me pasa que yo rompo el silencio como un estúpido, como un canalla, y opino cosas que no debería de opinar, y lo hago con criterio personal y muy sólido. Sé que soy un ignorante, pero busco mejorar en esas áreas, y lo mismo te hago énfasis o hincapié en este caso para que mejoremos juntos en esta área y aprendamos juntos que el silencio es muy importante. Pasa que el silencio, por ejemplo, en la música tiene muchas pautas, ¿viste? Para que vos o tú escuches una canción o nosotros escuchemos una canción. Las canciones tienen pausas. Y esas pausas son muy importantes porque se para y rompe el silencio para hacer algo productivo. La combinación de los sonidos, por ejemplo, la música tiene pausas. Yo, por ejemplo, a veces practico lo que es tocar guitarra y de una nota a otra hay un pequeño dividiendo un pequeño espacio de silencio y eso es muy importante para marcar un cambio de nota. Y así mismo pienso que el silencio es muy importante mantenerlo porque si lo rompemos y no vamos a cambiar de nota de la mejor manera, entonces es mejor quedarse callado. Te lo estoy diciendo de una manera fina, ¿no? Que no rompas el silencio a decir estupideces, por ejemplo, pero te lo podría decir peor, ¿no? Entonces creo que con eso valga la redundancia que se entiende, ¿no? Que se necesita hacer las cosas de la mejor manera cuando se va a hablar. ¿Y cómo se aprende a hablar? Es la pregunta. Porque romper el silencio puede estar fácil, pero ¿cómo aprender a hablar? ¿Qué opinar, por ejemplo? Te diría que para que aprendas a hablar, lo primero que necesitas es mantener la calma y aprender a escuchar. Porque si aprendes a escuchar a un tipo más sabio que tú, yo creo que vas a aprender a decir cosas productivas. A aprender a escuchar buenas palabras, no malas palabras, para que rompas el silencio y digas, por ejemplo, que digas, un día yo conocí una persona muy maravillosa y viajé con ella en un tren y la vida me cambió al conocerla. Esas son buenas palabras, por ejemplo, unidas entre sí. Pero ¿qué si yo rompo el silencio y digo, un día conocí un por allá y ese por allá y el tipo por acá y el tan por acá y el va por allá?
Sí creo que se entiende la metáfora, ¿no? Puedes agregar palabras muy lindas para romper el silencio y unirlas entre sí para que la práctica sea muy jugosa, muy interesante, ¿viste? Muy productiva. Pero que de aquello que muchas palabras malas unidas de pronto es muy incómodo. Y esta sociedad de verdad que necesita escuchar la verdad, y en este caso esto es muy importante porque si viajas en un rapidito, si viajas por ejemplo en un taxi, si viajas, estás en un grupo de WhatsApp, es raro quien rompe el silencio para decir cosas productivas. Me pasa y de verdad te lo digo que es súper incómodo. Pero ¿qué podemos hacer? La vida es así, ¿no? Hay que ser diferentes porque si todos fuéramos iguales esto no tuviera sentido. Entonces, vamos a avanzar de pronto. Dice aquí que hay que decir solo lo necesario y ser breve. Me pasa, por ejemplo, que ahorita yo podría hacer, decirte solo lo necesario al principio y ser breve. Pero en este caso, siento que la extensión, valga la redundancia, que es muy productiva, porque nos ayuda a ver desde varios puntos de vista lo importante de que es el guardar el silencio y el aprender a hablar, ¿no? Si vas a decir algo que sea breve, ¿no? ¿Viste? Hay que ser como los gringos simples. Eh, los gringos, por ejemplo, hago alusión de ellos porque he visto, por ejemplo, chat o he visto hablándolos y te preguntan o les hacen una pregunta y how are you, por ejemplo, en inglés. Ellos responden, I'm fine. Es simple, ¿no? Lo conozcas o no lo conozcas, eso es, esa es la respuesta. O it's okay, es fácil, no necesitas más. Pues estoy bien. Pero tú vas donde la comadre o la comadre, donde el viceversa, y se encuentran, por ejemplo, una alusión, cuando van a la pulpería y se dicen, hola, ¿cómo estás? Y ese hola, ¿cómo estás? No es como que dice bien, sino que se hace largo, ¿no? Y después 2 horas, el marido aguantando hambre, por ejemplo, en la casa y la vecina nunca llega porque el hola se transformó muy grande. Entonces, en este caso, creo que no estamos hablando, estamos hablando más de lo necesario y no estamos siendo breves. Las preguntas yo creo que hay que responder de una manera práctica y sencilla, ¿no? Si te preguntan, vos, ¿has visitado, por ejemplo, Lloro, un departamento de Honduras? Y tú no has ido, entonces no empieces a decir que la gente te dice que es bonito y que lo has visto en televisión y que esto y que lo otro. No, simplemente, si no lo has conocido, la pregunta te está diciendo si lo conoces, si has ido, si has viajado. Entonces, no, nunca. Simple. Si el que está allá se está esperando más, tal vez aquel es el que necesita aprender, ¿no? A recibir respuestas cortas, ¿verdad? Me pasa aquí, me pasa a mí, por ejemplo, que yo quiero aprender a hacer ese tipo no esa persona simple, sino que aprenda a hablar lo necesario y ser breve, aprender a escuchar y mantener la calma. Porque sería más tranquilo. Dice, de lo que no podemos hablar, debemos guardar silencio. Si no sabes algo, si desconoces de algo, entonces simplemente quédate callado. Cuando están opinando, por ejemplo, alguien empieza a hablar de bicicletas y nunca sabe, no sabe de bicicleta, alguien empieza a hablar de mecánica, alguien empieza a hablar de electricidad, alguien empieza a hablar de viajar al espacio y tú tal vez nunca, no sabes nada. Alguien tal vez te habla de un libro que nunca has escuchado, entonces quédate callado. ¿Para qué vas a opinar si no sabes? Te ves ridículo porque en una de esas te pregunta, ¿y por qué? Y te quedas, no sé, porque lo vi en la televisión, porque lo dicen, pero ¿y por qué? Tienes que saber por qué hablas. Por ejemplo, a la hora de un significado, saber por qué decir una palabra, el porqué de esta expresión, cómo se aprende. No es algo que no puedes inventar. No puedes caminar por la vida queriendo inventar, por ejemplo, la rueda. La rueda ya está hecha. Simplemente tienes que avanzar en pos de lo que ya conoces. Y si estás interesado en aprender, pues tienes que aprender, ¿no? Y ser un tipo que hables lo que sabes, si no, te quedas callado, ¿no? ¿Qué importa? Yo te podría decir que sería un tipo que me podría quedar callado en este caso, pero es el tipo que te estoy hablando en base, ¿no? Y todo lo que te estoy hablando lo puedes buscar o puedes googlearlo si quieres y sabrás que esto sí es lo que realmente es, ¿no? No estoy inventando nada, ¿verdad? Porque sí funciona, pero imagínate me pusiera acá de este lado y te quisiera hablar cosas que, incoherencias, por ejemplo. Te haría reír, pero fuera un ignorante a largo plazo, ¿no? Y no quiero esa cosa. La idea es que tú crezcas, que crezcamos juntos en este caso.
Vamos a avanzar. Dice que el que aprende a escuchar es sabio. Una simple pequeña frase, y estoy siendo breve contigo, ¿no? El que aprende a escuchar es sabio. Así de sencillo. Pero los monos parlanchín son importantes. Sí, yo soy importante, te podría decir, porque a veces hablo. Pero si no me quedo callado, ¿cuándo voy a aprender? Entonces, he aprendido mucho, creo, a escuchar. Y no es por jactarme ni creer, porque la alabanza de boca propia y creo que es incómoda. Pero te diría que he aprendido a ser un tipo muy silencioso, ¿no? Cuando alguien está hablando, lo escucho con mucha atención. Trato de discernir y lo que no entiendo se lo pregunto. Le digo, ¿por qué decís esto? ¿O cómo se hace esto? Explícamelo, porque lo desconozco. O sea, solo es sabio quien sabe que no sabe, ¿no? Porque de otra manera no quisiéramos aprender, ¿no? El silencio es sumamente importante para crecer y ser personas sabias, para encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Mantener la calma. Dice que el silencio es un amigo que jamás traiciona. Y de repente una disculpa porque a veces veo acá, pero bueno, tengo una base de información por acá, ¿no? Para crear lo que es o hablar de algo sólido. No es que me vengo a inventar algo de pronto o por lo menos me preparo para no insultar tu inteligencia, porque pasa que a veces alguien quiere hablar de lo que estamos hablando y nos está hablando cosas que desconoce, entonces está insultando nuestra inteligencia. Y yo no quiero ofenderlos, al menos a ustedes o a ti, sino que quiero hacerlo de la mejor manera, hacerte pensar, que abrir la mente o que pensemos juntos, ¿no? En esto, que es un proyecto de vida, como tú lo sabes. Entonces dice, el silencio es un amigo que no jamás traiciona. Bueno, yo creo en la amistad, por ejemplo, pero el silencio, imagínate que el silencio es una persona que nunca te va a traicionar. O sea que mientras estás en el silencio, puedes sentirte seguro y segura de sí mismo, de que vas a crecer, de que vas a ser abundante. Mientras ves mientras ves un atardecer y guardas la calma y te mantienes en silencio, creo que puedes llegar a pensar muchas cosas importantes. Entonces, ya para el epílogo del mensaje, creo que, o el epílogo del mensaje, perdón, el epílogo de esto que es un video, ¿no? O una reflexión, quisiera terminar con una frase, ¿no? Para concluir. Dice, el luto más sincero se ofrece en silencio, imagínate. Como la felicidad y el amor, las cosas más bellas no aturden, les basta con existir. O sea, el silencio es hermoso y hay muchas cosas que se dan en silencio. Amar en silencio. Viste que el que habla mucho tiene muy poco que ofrecer. Eso es algo que es muy concreto, ¿no? Muy inteligente. Entonces, el que habla menos es el que ama más, ¿me entiendes? El que se guarda en silencio. Porque el que es feliz no necesitas alardear de muchas cosas. El que es feliz simplemente se siente feliz y se guarda. Mantiene silencio, se siente alegre. I am happy. Estoy feliz, ¿no? Y el amor, ¿no? Imagínate. Por ejemplo, cuando te das un abrazo, nunca te das un abrazo, por ejemplo, y estás hablando. A veces sí, pero con el silencio, los abrazos del amor más importantes son los que se dan en silencio y con los ojos cerrados. ¿Verdad? ¿Sí o no? Creo que sí se entiende. Entonces las cosas más bellas no aturden, les basta con existir. Quédate con esto por lo menos, que el silencio es sumamente importante porque no aturde, le basta con existir y nos puede enseñar y nos da buenas lecciones de vida día con día. Y te está hablando este servidor que conoce mucho esta área, porque si te digo, me presto para el silencio yo solo y aprendo y creo y vengo y le doy porque es muy importante en la vida, ¿verdad? Entonces creo que hemos llegado al epílogo. Espero que te haya gustado y espero que haya sido productivo para ti. Siempre digo que es muy importante que le des like, que le des compartir o que me des con un me gusta, como te digo, un like, o que le des un comentario. Pero más allá de esto, quiero que mantenga la calma cuando termines de ver este video y que reflexiones sobre tu vida y que cómo puedes mejorar si te mantienes más callado. Más callado y hablas menos. Valga, no sé, será muy productivo para ti.
Te agradezco por tu tiempo, te agradezco por prestarme atención a este monoparlanchín. Vale, sé que no soy silencioso como de lo que te estoy hablando, pero sirve de pronto. Y, ¿qué te puedo decir? Te agradezco por tu tiempo, como te retiro. No sé, un beso y un abrazo a la distancia. Nos vemos prontos mediante las olas de la vida nos encuentren, ¿verdad? Gracias por tu tiempo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del horario que termines de ver este video, no lo sé. Es un placer y nos vemos pronto, ¿no? Gracias.